Beatriz, Beatrice, Bice, la musa florentina inspiradora del Dante. Pensar que él la conoció cuando tenía 9 años y después ya no la volvió a ver, quizás una sola vez, un parpadeo en un balcón. Con eso le alcanzó a Dante para eternizarla en 2 novelas fundantes de la literatura universal que escribió a fines del siglo XIII. Me refiero a La vida nueva y a La Divina Comedia, donde Beatrice es la guía. Dante conoció a Beatrice Portinari en el año 1274, cuando tan solo tenía 9 años y ella apenas 8. Beatriz era hija de Folco Portinari, quien vivía cerca de la casa de los Alighieri. Se vieron muy pocas veces y jamás se dirigieron la palabra. En la vida real, ella se casó con Simón de Gheri de Bardi y murió 4 años después, a los 25. El primer soneto de Dante, en el que aparece retratada, proviene de un sueño del poeta a los 18 años. Pero es la noticia de la muerte de Beatriz que lo lleva a escribir La vida nueva y luego perpetuarla como musa y guía celestial en la Divina Comedia. Guillermo, ¿de qué está hecha Beatrice, este personaje de ficción? ¿De solo 2 encuentros que Dante tuvo en la vida real? Hay quien dice que fue uno solamente. ¿De niños? De niño, cuando ella tenía creo que 8 años y él 9. Pero podía haber sido no solo un encuentro, sino un encuentro absolutamente fugaz. Hay un pasaje muy lindo en El ciudadano Kane que a mí siempre me hizo acordar a Beatrice. A ver. Que es cuando ¿viste el periodista que trata de investigar el significado de esa palabra que el potentado periodístico sí, antes de morir pronuncia, que es la palabra Rosewood? En un momento se entrevista con alguien que lo conoció y le dice, pero ¿quién era Rosewood? Y el tipo le dice, no tengo idea, puede haber sido una mujer que conoció en algún momento. Y dice, no puede ser que alguien conozca una mujer y antes de morir se acuerde de ella. Y entonces él le explica, dice, cuando yo era chico, vivía en Luisiana, una vez estaba pescando a orillas del río y vi pasar a una mujer en un bote. Yo tenía 14 años, tengo 75 y desde entonces no pasó un solo día sin que me acordara de ella. Quiero decir, ni siquiera fue un encuentro lo de este personaje con la mujer que pasa en el bote. Es algo que se impregna. Es absolutamente fugaz y efectivamente yo puedo creer que alguien no olvide en toda su vida a una persona por el simple hecho de haberla visto pasar. Lo de Dante parece que, digamos, eran vecinos incluso, la conoció cuando era muy chica y es probable que haya tenido un encuentro menos fugaz que el de este personaje. Así que no me resulta tan extravagante que la recuerde tan vivamente, ¿no? Ahora, tan vivamente, pero se supone que empieza a escribir sobre este recuerdo cuando la sabe muerta. Parece que ella, bueno, obviamente era una mujer casada y entonces eso significaba una serie de códigos difíciles de romper. Es decir, tal como los caballeros tienen a su señora, a quien dedican sus batallas, pero que no pasan de ahí porque por lo general esta señora tiene a su propio marido, Dante le propiciaba todo tipo de admiración, pero jamás, digamos, pasaba de ahí, ¿no? Claro. Bueno, además a los 9 años es difícil pasar de ahí. No, digo, yo pensaba en cuando ella ya, cuando ya era adulta, ¿no? Y estaba casada, probablemente él sabía hasta dónde vivía. Dante Alighieri nació en Florencia en 1265 y murió en Ravenna en 1321. Además de poeta supremo, recibió el nombre de padre del idioma, ya que el dialecto fiorentino, también practicado por Petrarca y Boccaccio, se convirtió en la lengua nacional a mediados del siglo XIX. Su obra cumbre, La Divina Comedia, se ubica en la transición del pensamiento medieval al renacentista, en pleno auge del amor cortés y la lírica trovadoresca. A ver, Mori, estamos con un personaje femenino que ronda todas las épocas, Beatrice de Dante.
¿Cuál es tu Beatrice? ¿Cómo la leíste? Mira, tengo sentimientos contradictorios con ella, porque me encanta, obviamente desde el punto de vista literario, me encanta el Dante, me encanta su prosa, me encanta su poesía, y puedo darme cuenta de que es hermosísimo, ¿no? Estéticamente. Pero por otro lado hay una cosa que me molesta mucho, y es cómo puede exudar tanto amor, digamos, hacia una mujer que en realidad no conoce. Me enoja porque me parece que quizá incluso hoy en día, tantos siglos después, y con el feminismo y con todo eso, sigue pasando muchas veces lo mismo, ¿no? Que nos dicen que nos quieren, pero no saben quiénes somos, o no les importa quiénes somos. No, tampoco es que esté generalizando, pero es como que lo que importa es amar y no importa tanto a quién, porque él no tenía la menor idea. En realidad era una nena que conoció de chiquito, ¿no? Era una nena que conoció de chiquito, él tenía 9 años, ella tenía 8, su papá lo llevó a la casa de enfrente, que eran donde vivían los otros, la ve y se enamora por el resto de su vida. Entonces, digamos, es lindísimo literariamente, pero sabiendo que tiene una parte en la realidad y que no es solo literatura, es como... Bueno, ¿por qué no te preocupas en saber quién es, qué siente, qué le pasa, qué la atormenta, qué la hace feliz? Entonces, digamos, eso me molesta un poco. También le da un lugar importante porque ella va a suplir a Virgilio. Es decir, ella va a ser guía, mujer, en el paraíso. Digamos. Entonces, también le da un lugar de mujer guía. Claro. ¿No? Sí, él cuando termina la Vita Nuova, dice que le quiere dar un mejor lugar. Viste, ella ya ha muerto y él está escribiendo uno de los poemas, me parece, y entonces se entera que ella ha muerto. Y me parece que ese poema no lo termina de escribir y dice, yo le quiero encontrar un mejor lugar a ella, que era el lugar en el que solamente la amaba sin conocerla, digamos, y casi sin hablar con ella, porque apenas sí se saludaron una vez, 9 años después de que se habían visto cuando eran niños. Claro. Y entonces se dedicó durante un montón de años a la filosofía, al estudio y qué sé yo, y después empezó a escribir la Divina Comedia, donde ya Beatrice se convierte en otra cosa, digamos, ¿no? Ocupa otro lugar. En tiempos de Dante, estamos hablando del 1200, se escribía mucho en verso y sobre todo en soneto, como los que le dedica Dante a Beatrice en la Vida Nueva. Ahí tenemos 25 sonetos, 4 cantos y un comentario en prosa que es la explicación de las intenciones del poeta. El estilo que surge en esta magnífica obra de Dante es el dolce stil nuovo, una combinación entre la exaltación religiosa y una lectura personalísima del amor, que luego va a convertirse poquitos años después en una nueva filosofía amatoria que aparece sobre todo en el Cancionero de Petrarca. Pero esto no significa que el amor aparezca a través de escenas escabrosas o haya un erotismo explícito. Todo lo contrario, hay una sublimación del hecho amoroso a través de la lengua. Lo que es extremadamente sensual es la lengua, casi hasta el paroxismo. Beatrice también viene a crear una lengua, porque era un dialecto que fue tomando forma. Sí, vos sabés que hay un estudio muy lindo de Osip de Mandelstam, ¿no? Que es un estudio sobre el Dante, muy interesante en sí, pero eso no tiene importancia. Lo interesante es el prólogo, donde él empieza haciendo una especie de oda a la lengua italiana, ¿no? Entonces él dice, la lengua italiana es la lengua más bella, más musical, bla, bla, bla. Pero para esto, dice, no hace falta que lean al Dante. Dice, Mandelstam dice, agarren un diccionario, ábranlo en cualquier lado, lean, todo rima. Entonces vos inmediatamente, efectivamente, vas y lo haces. Y es verdad. Lo sorprendente es que a mediados de 1200, cuando Dante escribe la Divina Comedia, la escribe en su propia lengua, que es el dialecto fiorentino. Sin saber que, obviamente, en 1860 recién se va a estipular, gracias a que en un breve periodo de tiempo existieron y casi se conocieron y se cruzaron grandes escritores, como no volvió a repetirse en la historia de la literatura, como son Petrarca, Dante y Boccaccio, los tres escribiendo en esa misma lengua,
dadas esas condiciones, se decide que sea el dialecto fiorentino el que se convierta en lengua nacional italiana. Pero esto ocurrió en 1860, o sea, en términos lingüísticos es como si dijéramos que, bueno, sobre hoy que es viernes, bueno, esto pasó el lunes, o sea, de hecho, es por esa razón que la lengua italiana no existe. O sea, en Italia cada uno que posee una lengua dialectal habla la lengua italiana, que es la lengua nacional, pero contaminándola de elementos para que quede bien claro que él no es fiorentino. Como si hoy alguien escribiera un libro en quechua, ¿no? Y dentro de 500, 600 años fuera algo así como de lectura obligatoria, indispensable, insustituible, ¿no? Es realmente, o sea, magnífico, ¿no? Y eso demuestra la grandeza absoluta de esta obra. Al margen de que se han ocupado de él, digo, la biografía que existe en torno a la Divina Comedia es casi tan vasta como la que existe en torno a Kafka o a Borges, ¿no? O más incluso. ¿A vos te gustaría traducirla? Sí, pero jamás lo haría en verso. No, me parece, digo, si traducir en sí significa una derrota, porque digamos uno, y más traduciendo poesía, ¿no? Traducir al Dante me resulta absolutamente imposible. Admiro mucho a los que se meten en esos vericuetos, porque ellos también saben que van a salir derrotados. Hay una anécdota famosa de Lucio Mansilla y Bartolomé Mitre, que es el traductor argentino de la Divina Comedia. Lucio Mansilla estaba un día, creo que en el Jockey Club, tomando un té, y él obviamente, bueno, era un gran conocedor de la literatura, y esto que te estoy diciendo de algún modo, si no lo sabía, lo intuía. Entonces aparece Bartolomé Mitre muy contento diciéndole: Lucio, felicitame, acabo de terminar mi traducción de la Divina Comedia. Y Lucio Mansilla, sin haber leído una línea de lo que Bartolomé Mitre había hecho, le dijo: muy bien, Bartolomé, a estos gringos hay que cagar. Genial esa historia. Dante la describe a Beatrice como una luz intelectual. Qué suerte en épocas tan remotas que la mujer ocupa el lugar de una luz intelectual. También dice que es la Madonna de la mia mente. Y al mismo tiempo dice que su dulce risa me priva de mi mente. O sea que la risa de Beatrice ocupa toda la cabeza de Dante. O sea que ni siquiera él tiene mente porque está ocupada por la risa de Beatriz. Ahora, es una mujer que tiene muchas descripciones como personaje. Sí. Vos antes un poco creo que estabas citando sin decirlo a Dulcinea, sí, que no es tan descripta por Cervantes. En cambio, Beatrice recibe toda clase de... Claro, lo que pasa es que Cervantes lo que plantea al no describir a Dulcinea es una trampa, me parece, un truco basado en ese arquetipo de amor cortés planteado por Dante y Beatrice. O sea, Dante describe a Beatrice de un modo absolutamente celeste, ¿no? Es la imagen de la perfección, pero uno tiene la impresión cuando lee eso de que no hay idealización. Es efectivamente así, extraordinariamente así. Es decir, cuando Quijote no evita describir a Dulcinea es porque está tendiendo una trampa tal que cuando uno efectivamente la conoce se da cuenta de que él la tenía absolutamente idealizada, de que la figura real no coincide en absoluto con su imagen, con la narración y la descripción que él hace de ese personaje. Claro. Es una devoción absoluta. Y además una necesidad de estilo, porque él en tanto está llevando a cabo en acto una novela de caballería, y en tanto los caballeros tienen siempre a su señora, él necesita indiscutiblemente una. Claro. Y es un recurso. Es un recurso. ¿Por qué va a buscar tanto? Habiendo una mujer acá, es una gorda, analfabeta, bruta, ¿qué importancia tiene? Yo la hago una señora, ¿no? ¿Y Dante qué hace con Beatrice? Dante la observa, ¿no? Dante la observa y la describe. ¿La ama? Oh, sí, la ama con locura. Pero incluso le asigna valores casi, me parece a mí, poco habituales a la literatura del siglo XIII. Cuando Virgilio, que lo está guiando
ya no puede subir al paraíso. Porque es pagano. Porque es pagano. Es ella la que baja al purgatorio y ocupa el lugar de Virgilio. O sea, y entonces, bueno, el paraíso está llevado por la misma Beatrice en persona. Digo, eso significa algo, ¿no? Significa muchísimo, ¿no? Ella lo lleva de la mano en el lugar de Virgilio, ¿no? El más grande poeta latino y la más grande belleza del mundo para Dante, ¿no? ¿Cómo te la imaginás a Beatrice, más allá de todo lo que el Dante le otorga? Y yo creo que por el Dante me la imagino angelical, no sé, me la imagino de cabello muy largo y casi como un ángel que va flotando, pero porque de una manera bastante irreal, me la imagino, porque él tampoco nunca habló mucho de sus rasgos físicos. O sea, lo que él decía era que ella llegaba a un lugar y el lugar se iluminaba, o que ella pasaba y la gente sonreía, y que ella tenía una sonrisa. Me parece que no sé si alguna vez dice algo de los ojos, pero no mucho más. Entonces es difícil también imaginársela, porque de dónde... Es puro efecto. Claro, o puro espíritu también, ¿no? Pero es gracioso porque al mismo tiempo los poemas de la Vita Nuova, uno dice, bueno, mucho espíritu, pero se siente atrás de eso un deseo carnal potente, digamos, o sea, no es solamente una cosa platónica. No, además hay una voluptuosidad en la lengua, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces son sensaciones bien contraddittorias. Tutti i miei penser parlan d'amore e hanno in lor sì gran varietate, ch'altro mi fa voler sua potestate, altro folle ragiona il suo valore, altro sperando m'apporta dolçore, altro pianger mi fa spesse fiate, e sol s'accordano in querer pietate, tremando di paura che è nel core. Ond'io non so da qual matera prenda, e vorrei dire, e non so ch'io mi dica, così mi trovo in amorosa erranza. E se con tutti vuoi fare accordanza, convenami chiamar la mia nemica, Madonna la pietà che me difenda. Lo interesante de Beatriz es que es un personaje construido con poquísimos indicios. Unos párpados que caen, que luego Lacan va a tomar el parpadeo de Beatriz, y también un vestido rojo. Muy poco más. De alguna manera es un nombre, Beatriz, y esto lo señala muy bien Borges en sus 9 ensayos dantescos, donde dice que Dante escondió el nombre de Beatriz entre cientos de nombres de mujeres. Podríamos pensar entonces que el propio Borges, en el cuento El Aleph, esconde el nombre de Beatriz Viterbo, su personaje, en toda esa magnífica e infinita visión. Ahora, Beatrice en realidad aparece primero en La Vida Nueva. Ahí existe una descripción bastante histórica casi, ¿no? De cómo él la conoció. Hay una descripción mucho más meticulosa y tal vez menos celeste. Pero vos, digamos, ¿con cuál te quedás de las Beatrice? No, con la Beatrice de la Divina Comedia, me gusta más, sí. Con la Beatrice guía, ¿no? La otra se parece más a las Beatrices que todos conocimos cuando éramos chicos, de las que todos nos hemos enamorado. La Beatrice guía en el paraíso es algo ya difícil de encontrar. Más mítica. Más mítica, sí. Como más una especie de meta ideal, ¿no? Imaginar que en algún momento aparecerá, ¿no? Un ser así, ¿no? Celeste, guía, al cual uno pueda abandonarse y en que pueda confiar de un modo absoluto y total, ¿no? Qué loco que sea en una mujer, ¿no? Digo, eran otras épocas. Bueno, también estamos hablando de ficción. Claro, sí.
¿Qué Beatrice te atrae más? ¿La de la Vita Nuova o la que figura en la Divina Comedia? ¿O cómo te pensás que Dante varió en su forma de retratarla? Sí, me parece que a mí creo que me gusta más la de la Vita Nuova, porque para mí tiene que ver con algo más real, aunque sea un enamoramiento de alguien que no conoce. Claro, pero es un enamoramiento. Pero es un enamoramiento, mientras que en la Divina Comedia me parece que es más como una madre o una maestra, ¿no? Está dando una lección y le da unas lecciones a Dante y le explica y qué sé yo. Entonces ahí me cae un poco mal, la verdad. O sea, me parece que está, sí, que está, como dices tú, la puso en un lugar superior. Entonces, inalcanzable probablemente también, como que ella sabe más. Entonces no me resulta tan simpática desde ese lugar. Además, la Vita Nuova es justamente la vida se renueva con el enamoramiento, ¿no? Él se acuerda de las primeras memorias que él tiene de sí mismo y que es donde dice que puede empezar su vida, o sea, su Vita Nuova, es desde el momento en que él la vio. Que la conoce, claro. Entonces es maravilloso porque es como que él empezó a vivir con el amor y eso sí es algo precioso, ¿no? Porque en realidad uno Vas a terminar reconciliándote con Beatrice. Digamos que uno cuando está enamorado es cuando, o son las ocasiones en la vida en las que más vivos te sientes, o qué sé yo, o estás escribiendo una novela, o cuando acabas de tener un bebé, o sea, son esas emociones súper fuertes, vitales, ¿no? Y entonces, claro, para él es la Vita Nuova porque él empezó a vivir ahí cuando la conoció, pero es gracioso que tuviera 9 y ella 8. Amada, adorada, invención platónica, idealizada. Sin duda, el brillo de los ojos reales de Beatrice hizo correr mucha tinta. ¿Es posible adorar sin idealizar? No, pero justamente porque, o sea, es posible en tanto creo que Dante lo hace, pero creo que no es fácil. Y es por esa razón que Dante resulta tan sublime, creo. La tendencia más fácil, así como la tendencia más fácil creo es hacia la maldad, la tendencia más fácil en relación al amor es justamente a idealizar, ¿no? Es como el camino más corto. Volví a releerlo y con miedo, como siempre cuando uno relee algo, pues, tenía miedo de que esa idealización que yo tenía del texto no se equiparara a la realidad. Pero no, sí, me siguió gustando. Beatrice es el personaje femenino más representativo de la musa inspiradora. Pensar que con un breve encuentro le alcanzó a Dante para crear esta obra magnífica.